vamos a continuar entonces nuestra clase el día de hoy. Esperamos terminar competencia notarial en asuntos no contenciosos para tratar la próxima clase sistemas notariales, sistemas registrales y algunos precedentes de observancia obligatoria, ¿ya? Bueno, ¿tienen alguna pregunta en relación con la clase pasada? Sobre la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Ninguna? Yo me voy a permitir insistir en algunos aspectos de la prescripción adquisitiva de dominio. Por ejemplo, la prescripción adquisitiva de dominio exige que se consideren testigos, ¿no? Que acrediten o que digan cuánto tiempo conocen a la persona y cuánto tiempo está poseyendo, les consta que esta persona esté poseyendo, en forma, digamos, como si fuera propietario. ¿Ustedes saben cuántos testigos son y qué características tienen que tener? Dice la ley, no menos de 3 ni más de 6, que sean mayores de 25 años, ¿no? ¿Por qué esta mayoría de 25 años se entiende que es por digamos, el tiempo, ¿no? El tiempo que tiene que conocer a la persona que está solicitando la prescripción. ¿Qué otra cosa? Otro tema también interesante es el tema de las publicaciones. Porque en otros casos, como por ejemplo la rectificación de partida y la sucesión intestada, se publica una vez. En este caso, se tiene que hacer publicaciones tanto en el peruano como en otro diario, digamos, de circulación significativa, 3 veces, con un intervalo de 3 días útiles, ¿ya? O sea, hay que hacer publicación con un mínimo, perdón, por 3 veces y con un intervalo de 3 días útiles. Además, tienen que transcurrir 25 días útiles después de la última publicación para que se pueda extender la escritura pública. En la ley 27157 se hablaba de un acta, que este trámite terminaba en un acta, pero en la ley modificatoria, la ley 27333, que es la ley de ampliación de la competencia notarial en asuntos no contenciosos, de la ley 26662, se ha variado a escritura pública. Entonces, el trámite tiene pues sus propias características. Otro tema importante también que hay que señalar es, ¿qué pasa si alguien se opone? Hemos visto, por ejemplo, que si se trata de una rectificación de partida, si alguien se opone, ¿qué va a hacer el notario? El notario ya no va a seguir en el procedimiento, pero debe enviarlo al juez competente. ¿Cuál es el juez competente? Digamos, el juez del domicilio, el juez de paz letrado del domicilio del solicitante. En el caso de rectificación de partidas, ¿no es cierto? Si se trata de sucesión intestada, hemos dicho que el competente, el notario competente, y también el juez competente es aquel
del último domicilio de la persona que ha fallecido, del decujus. Entonces, tratándose de la, ¿cómo se llama? Prescripción adquisitiva, el juez competente es, perdón, tratándose de la prescripción adquisitiva, no se remite al juzgado, sino simplemente el notario paraliza el procedimiento y bueno, está a espera de lo que ya los interesados puedan hacer, ¿no? O el interesado. Y se comunica al Colegio de Notarios y se comunica a la SUNARP, ¿no? Que ha habido una oposición y que se ha paralizado el procedimiento. ¿Cuál es la razón de que se comunica al Colegio de Notarios? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué hay que comunicar al Colegio de Notarios? ¿Cuál es la justificación? ¿Qué es lo que se busca con esta comunicación al Colegio de Notarios? Lo que se busca es que el colegio circularice entre los miembros de la orden que se ha producido ahí una oposición, ¿no es cierto? Para que, bueno, ya estén enterados y si se le presenta nuevamente, ya se abstengan de tramitar, ¿no? Esa es la razón. Muy bien, tratándose entonces de el título supletorio, sabemos que hay allí una diferencia, que es que el título supletorio implica que el predio no ha sido incorporado al registro, no está incorporado, ¿no es cierto? Entonces hay que, de acuerdo con la ley, para la incorporación al registro se necesita títulos públicos con una antigüedad mayor a 5 años, ¿no es cierto? Pero si no hay esos títulos, hay que recurrir a título supletorio. El trámite es más o menos parecido al de la prescripción. Y ahora quiero comentarles el trámite de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. ¿En qué consiste este trámite? Es decir, yo tengo un predio, tengo un terreno y este terreno tiene pues en la práctica no coincide las medidas. Tiene una extensión mayor o puede tener una extensión menor, ¿no es cierto? Si hay una extensión mayor o una extensión menor, puede generarse problemas, ¿no es cierto? Pero naturalmente, si mi predio colinda con otros, va a haber ahí un problema. Porque naturalmente, si yo me pongo de acuerdo con los colindantes, yo puedo extender una escritura pública o en conjunto. Podemos extender una escritura pública determinando cuáles son los verdaderos linderos y las áreas, ¿no? Eso se hace, obviamente, con la conformidad. Pero si es que no hay este acuerdo, entonces hay que recurrir a un procedimiento también de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. ¿Cuál es el procedimiento? Como en todos los casos de asuntos no contenciosos, se requiere una solicitud firmada por la parte interesada y autorizada por abogado, que más con copia de los DNI y en su caso con vigencia de poder, ¿no? Vigencia de poder, que y en este caso se exige un mínimo de 3 testigos. 3 testigos
mayores de 25 años. 3 testigos mayores de 35 años, perdón, de 25 años. Se presenta también planos de ubicación, perimétrico y memoria descriptiva, visados por la municipalidad respectiva, del predio a rectificar área y linderos, búsqueda catastral, certificado de búsqueda catastral, emitido por registros públicos, para determinar qué cosa, si no hay superposición de área. Y copia literal completa del predio a rectificar y linderos para determinar cuáles son los propietarios que deben firmar la solicitud. Entonces, si el área es superior a la que aparece registrada, procederá este trámite siempre y cuando exista certificación, ¿no?, registral de que tal mayor área no se superpone a otra registrada. Esto también se publica por 3 días, con una diferencia de 3 días útiles, ¿no?, entre uno y otro, en el peruano y en otro diario de circulación, notificándose al titular registral y al colindante o colindantes. Y aquí también, igual que en la prescripción exitiva, tiene que haber una presencia en el inmueble, presencia física del notario. En la prescripción adquisitiva hemos visto también que debe haber una presencia física para verificar que hay una posesión pública, continua, ¿no es cierto?, y pacífica de la posesión. Aquí es para verificar las medidas y las áreas, ¿no? Transcurrido 25 días, también en este caso se requiere 25 días luego de la última publicación, sin que media oposición, el notario extiende la escritura pública respectiva y obviamente una vez otorgada la escritura pública y autorizada, se remite a los registros públicos. Cuando yo digo otorgada la escritura pública, ¿qué cosa estoy diciendo? ¿A qué me estoy refiriendo? A ver, ya ustedes saben por sus conocimientos del principio de forma, ¿qué significa el otorgamiento? ¿Qué significa el otorgamiento? Hemos visto, ¿no es cierto?, que hay determinados principios de derecho notarial. Uno de los principios de derecho notarial más importantes es el principio de la forma, ¿no es cierto? Y esto es tan importante que algunos autores en alguna oportunidad han hablado de que el derecho notarial es el derecho de la forma, ¿no es cierto? Es decir, la norma sustantiva, el Código Civil, establece una forma. Y el derecho notarial establece cómo se va a cumplir esa forma. Por eso se dice que se trata del derecho de la forma, ¿no? Entonces, este principio de la forma comprende varias etapas, ¿no? La primera de ellas es la rogación. Señor notario, sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una de compraventa, una de divorcio, por decir, ¿no? O sea, es el principio, o sea, es la primera etapa, rogación. Después que viene la emisión de la voluntad o la estipulación, la recepción que hace el notario, que está incluso cuando no hay minuta, que son los casos excepcionales, es verdad, pero que en esos casos excepcionales el notario recibe directamente esta manifestación de voluntad y la redacta. Y en el caso de las minutas, ya está ahí, en la minuta consta esa expresión de voluntad. La redacción, una vez que se redacta la escritura pública, se extiende en el registro.
Entonces viene la parte del otorgamiento. ¿Qué cosa significa el otorgamiento? La firma, ¿no? La lectura que hace el compareciente y luego de ello firma, y en nuestro país no solamente firma, sino que por ley tiene que imprimir su huella dactilar, ¿no? En los últimos años ya se exige la huella dactilar. Entonces, cuando yo hablo de otorgamiento, significa que ya la persona ha firmado, o las personas han firmado. Y después de la firma de las personas, que constituye el otorgamiento como una muestra de ratificación de su voluntad, entonces el notario va a proceder a autorizar la escritura. Y una vez autorizada la escritura, se emiten los partes que se remiten al registro. Últimamente, la mayor cantidad de partes se está presentando al registro vía internet, es decir, mediante el sistema de SID-SUNAR. Directamente lo hace el notario y ya cada vez es menos la presentación física. Hay casos en los cuales el documento pesa demasiado, entonces ahí se puede presentar físicamente, ¿no? Pero la regla general es que se presente ya a través de este sistema SID-SUNAR. ¿Y quién lo va a presentar? Bueno, las personas que estén autorizadas por notario. Si algún abogado, por ejemplo, quisiera presentar su solicitud, tiene que recibir la autorización del notario, ¿no? Que lo va a acreditar como presentante para eso, ¿ya? Antes se le podía entregar, en algunos casos, no en todos, al interesado para que él lo presente los partes, pero ahora es más restrictivo. Bueno, hasta ahí creo que ya hemos avanzado. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna? ¿Ah? Quisiera complementar. Arturo, por favor. Arturo va a complementar. Adelante, Arturo. Bueno, buenos días, alumnos. Quisiera complementar respecto al procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio y rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, en el sentido de que el notario no tiene competencia para poder intervenir en cualquier tipo de predios, sino que únicamente lo podrá hacer siempre y cuando el predio en cuestión sea uno de naturaleza urbana o se encuentre en un área de expansión urbana. De esa manera quedan excluidos aquellos predios rústicos, predios seriazos y predios rurales, en los cuales tendrá competencia el juez. Solamente eso quería agregar. Muy importante la acotación que ha hecho Arturo, porque efectivamente solamente en esos casos tiene competencia el notario. No en todos los casos, sino solamente tratándose de los predios urbanos o de zona de expansión urbana, no rústicos. Otro tema que que está, digamos, ha sido incorporado dentro de la competencia notarial en asuntos no contenciosos, es la convocatoria a Junta General de Accionistas y a Junta Obligatoria Anual, ¿no? La ley fue modificada, la ley 26662 fue modificada en esto, ¿para qué? Para permitir que se haga las convocatorias a Junta General de las Sociedades. Junta que antes, si es que había una renuencia a convocar por parte del directorio o de la gerencia, había que recurrir al Poder Judicial. Ahora se puede recurrir al notario. Ustedes, por sus conocimientos de sociedades, saben que hay una junta obligatoria anual, ¿no? Y bueno, hay otras juntas
¿Y para qué es la junta obligatoria anual? Por ejemplo, para aprobar la gestión, para aprobar el balance, que se convoca una vez al año, en el primer trimestre del año siguiente al vencimiento, ¿no es cierto?, del ejercicio. Y también hay juntas extraordinarias. Se le pide al directorio o se le pide a la gerencia que convoque. ¿En qué caso se puede la gerencia convocar? A ver, ¿quién me dice? O ser el órgano encargado de convocar. ¿En qué caso convocará la gerencia? Cuando se trata de una convocatoria en la cual no hay directorio, ¿no es cierto? Hay determinadas sociedades que no tienen directorio y el gerente es el que asume las veces del directorio. Que hay sociedades anónimas, por ejemplo, que dicen, esta sociedad se va a constituir sin directorio, por lo tanto, el gerente tendrá la capacidad para convocar a la Junta de Accionistas. Porque normalmente el que convoca o quien convoca a la Junta de Accionistas es el directorio. Entonces, la convocatoria tiene que hacerse pues, por el órgano competente. Y después, ¿qué se requiere también? El quórum, ¿no es cierto? El quórum. Y después la mayoría, que son los, digamos, los elementos. Y ahora ustedes saben que hay el Decreto Supremo 006-2013 según el cual la persona que ha dirigido la Junta debe dejar constancia. Hay una declaración jurada de que las personas que han asistido son las que han, digamos, son las que han debido estar ahí, son las que han firmado. Porque antes, cuando se hacía una copia certificada, por ejemplo, el notario, ¿qué dice en la copia certificada? Dice, bueno, tengo a la vista el acta del libro en el que aparece legalizado o aperturado por el notario tal o por el juez tal. Y a fojas tal aparece la siguiente acta, ¿no es cierto?, de la Junta de Accionistas, o sea, el directorio, según transcribo, o sea, cuyo contenido transcribo. Y al final, simplemente se ponía, bueno, 4 firmas o 5 firmas, las firmas que el notario estaba viendo. Pero, no sabía de quiénes son. Y no podía saberlos tampoco, ¿no? Por eso es que ahora se ha incorporado esta medida a fin de darle un poco de mayor seguridad a las juntas, ¿no? A las juntas. Y entonces, después ya el notario va a transcribir y va a decir, bueno, va a transcribir la declaración jurada y la identificación de la persona que está firmando y la misma que se tiene que identificar también mediante el sistema de comprobación biométrica. O sea, no solo con su DNI, sino con un sistema de comprobación biométrica para dar mayor seguridad, ¿ya? Ese es un requisito que se exige ahora, tratándose de las copias certificadas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta en relación con esto.
¿Ninguno? ¿Nadie? Ustedes han seguido sociedades, pues, ¿no? ¿O no? ¿Han seguido? Personas jurídicas, Sí, sociedades. doctor. ¿Sí? Todo está claro, no tiene ninguna pregunta, ¿no? Ya. Se trata también de un mínimo para la petición de una junta, que puede ser no menos del 20% del capital, y en algunos casos incluso basta con un accionista que pida, ¿no? Les hago otra pregunta. ¿En qué consiste la Junta General Universal? ¿Y cuáles son los requisitos para esta Junta Universal? Anthony. Entiendo que es cuando incluso sin que se haya convocado, digamos que se reúnen todos los accionistas, están presentes el 100% de accionistas de la sociedad y en ese sentido, se les da la posibilidad de que puedan realizar un acta, ¿no? De una junta general universal de accionistas, ¿no? Siempre y cuando esté el 100% del accionariado presente. Muy bien, Anthony, pero además hay otro requisito, ¿no? A ver, Jacqueline. ¿Y Yasmín también? Jacqueline. Gracias, Anthony. Yo iba a decir lo mismo, o sea, lo mismo, que te libera, por decirlo así, del requisito de la convocatoria, de previa convocatoria. Entonces, por voluntad, cuando todos los accionistas están de acuerdo, se puede realizar o llevar a cabo una junta universal de accionistas para tomar acuerdos. Pero, o sea, todos los accionistas tienen que estar de acuerdo también con qué temas deben tratar, con la agenda y, o sea, el orden del día, la celebración, el lugar de la celebración y finalmente el acuerdo, si es que hay algún acuerdo. Muy bien, Jacqueline. Yasmín. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenos días. Si mal no recuerdo, tienen que estar el 100% de los accionistas, digamos, que tengan acciones suscritas a 100% con derecho a voto. Bueno, el 100% y como dice Yasmín, tienen que estar de acuerdo en la agenda, ¿no? En los temas a tratar, y en ese caso se lleva adelante la Junta. Hay otro aspecto también que quería comentarles, que es el siguiente. Se han producido muchos fraudes tratándose de los libros de actas de las juntas, de las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía antes? Antes simplemente, a veces incluso escondían los libros, a veces los socios se peleaban, a veces escondían los libros, iban y hacían una denuncia, uno de ellos, ¿no? O el gerente, o una persona. Y entonces, hoy es indispensable también que ¿cómo se llama? Los miembros del colegiado sepan de esa pérdida, ¿no? Porque a veces así incluso al margen, ¿no? Que se ha perdido y se sentaba la denuncia en la comisaría y nada más. Ahora es obligatorio que se dé cuenta al colegiado, ¿no? Cuando hay pérdida de libro, para que pueda extenderse un nuevo libro. Entonces, antes decía, por ejemplo, el artículo 115 del decreto legislativo 1049, decía:
Para solicitar la certificación de un segundo libro u hojas sueltas, porque ustedes también saben que los libros también pueden llevarse mediante hojas sueltas, ¿no? No necesariamente en libros, como cuadernos, como lo hemos entendido antes. Ahora se pueden llevar en hojas sueltas también, pero bueno, cada hoja de esas tiene que estar sellada por el notario. Para solicitar la certificación de un segundo libro u hoja suelta, dice, deberá acreditarse el hecho de haberse concluido el anterior o la presentación de certificación que demuestre en forma fehaciente su pérdida. Ahora se dice, adicionalmente a eso, se ha adicionado, tratándose de la pérdida de libros de actas de una persona jurídica, se deberá presentar el acta de cesión del órgano colegiado de administración, ¿no? El acta de cesión del órgano colegiado de administración o el acta de la Junta o Asamblea General en hojas simples, donde se informe de la pérdida del libro con la certificación notarial de la firma de cada interviniente en el acuerdo, debiendo el notario verificar la autenticidad de las firmas. O sea, si se ha perdido ahora, o se dice que se ha perdido, entonces se tiene que, en manos, en mi opinión, siempre me parece que debe hacerse la denuncia ante la comisaría, aunque ahora dicen que no están recibiendo denuncias, al menos supongo que sí lo harán, si no físicamente, online, ¿no? Pero de alguna forma se tiene que demostrar que hay una pérdida, ¿no? Porque la norma no ha sido modificada en esa parte que dice que demuestren en forma fehaciente su pérdida. Y se ha agregado esta segunda parte, que haya conocimiento, ¿no? Y incluso y se deje constancia en acta de la sesión del órgano colegiado de administración o el acta de la Junta o Asamblea General en hojas simples donde se informe de la pérdida del libro con la certificación notarial de la firma de cada interviniente en el acuerdo, debiendo el notario verificar la autenticidad de las firmas. O sea, se ha tratado con esto de evitar pues que haya estos fraudes, ¿no? O sea, que sea un poco más seria la situación. Ahora, digamos, ya que estamos tratando este tema, les comento también que hay casos en los cuales, cuando hay pérdida de libros, por ejemplo, si se trata de libros de contabilidad, hay que darle cuenta también, hay que informar a la SUNAT, ¿no? La SUNAT. ¿Cuál es la razón de la ley, perdón, de la Junta Obligatoria Anual? ¿Para qué se convoca la Junta Obligatoria Anual? A ver, ¿quién me dice? A ver, Jacqueline. Me parece que se convoca por el tema de aprobar, por ejemplo, cuestiones financieras o contables como los estados financieros, la memoria anual descriptiva, esos temas. Muy bien. Eso está establecido en el artículo 114 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Junta obligatoria anual. La Junta General se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año, dentro de los 3 meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. Tiene por objeto pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior, expresados en los estados financieros del ejercicio anterior, resolver sobre la aplicación de utilidades, si las hubiere, elegir cuando corresponda a los miembros del directorio y fijar su retribución, designar o delegar en el directorio la designación de los auditores externos cuando corresponda, resolver sobre los demás asuntos que le sean propios, conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria, ¿no? Ahora, la Ley General de Sociedades también prevé otras atribuciones de la Junta, remover a los miembros
del directorio y designar a sus representantes, modificar el estatuto, aumentar o reducir el capital social, emitir obligaciones, acordar la enajenación en un solo acto de activos cuyo valor contable excede el 50% del capital de la sociedad, disponer investigaciones y auditorías especiales. La Junta de Accionistas, como ustedes saben, pues es el máximo órgano de una sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento en este caso? Porque ¿cuántos días de plazo tiene el directorio o el gerente? Ya hemos dicho que el gerente, en el caso de que no haya directorio, para hacer la convocatoria, el plazo es de 15 días naturales, ¿no? 15 días dice la Ley General de Sociedades, y hay un artículo según el cual se dice que los plazos de la Ley General de Sociedades se considerarán de acuerdo al Código Civil. Y el Código Civil, ¿en qué sección establece el plazo? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué parte del Código Civil se establecen los plazos? En la parte de acto jurídico, ¿no es cierto? Que habla de las modalidades del acto jurídico, ¿no? Una de las modalidades, pues, es el plazo. Y dice el artículo 183, ¿no? En el artículo 183 que el plazo señalado por días se computa por días calendario, ¿no? No por días hábiles. En cambio, tratándose del Código Procesal Civil y la Ley General de Procedimiento Administrativo General, ¿cómo se computan los plazos? En el Código Procesal Civil, ¿cómo se computan los plazos? Si se dice días, ¿estaremos hablando de días calendario o estamos hablando de días útiles? Días útiles, profesor. Muy bien, Jacqueline. Entonces, días útiles, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para la convocatoria? Primero, una solicitud al notario, ¿no es cierto? Que tenga nombre, documento nacional de identidad, firma del solicitante o de los solicitantes, ¿no? Y con su documento que acredite su calidad de socio. Pero si se trata de las sociedades anónimas, ¿cuál es el documento que tiene que presentar? ¿Qué es el documento que acredita la calidad de socio en una sociedad anónima? El certificado, ¿no es cierto? O los certificados. Sí, Anthony, adelante. Iba a decir los certificados o quizás el certificado de matrícula de acción podría ser, Así ¿no? es. Sí, ya. El certificado que en realidad, en teoría, las sociedades anónimas todas deben emitir sus certificados, ¿no? Pero en la práctica yo lo he visto. Las sociedades casi nunca, o sea, las sociedades, digamos, pequeñas, ¿no? No emiten certificados, sino que emiten unos comprobantes, ¿no? De que, bueno, que son accionistas de la sociedad tal, y tiene tantas acciones, ¿no? Pero no emiten el certificado que está previsto en la ley, que, bueno, ya se entregará sus certificados oportunamente. Los certificados cuestan también, ¿no? Porque imprimir certificados cuesta y no todas las empresas tienen
esos certificados emitidos. Entonces tienen el libro matrícula de acciones. En el libro matrícula de acciones, que se lleva, ¿dónde se lleva ese libro matrícula de acciones? ¿Se llevará en registros públicos? ¿Quién lleva ese libro matrícula de acciones? ¿La sociedad? Lo lleva la propia sociedad. ¿No es cierto? La propia sociedad. Por eso que en el registro no cabe anotar ni inscribir la propiedad de las acciones. Eso es una responsabilidad del registro. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo en que sea así o creen que habría que cambiar eso? ¿Qué dicen? Porque ha habido alguna idea de decir, bueno, ¿por qué no se inscribe en las acciones en registros públicos, por ejemplo? Sofía. Porque, por ejemplo, si se trata en sociedades anónimas, se tiene que respetar el anonimato de los accionistas. Pero creo que si nos encontramos, por ejemplo, ante el caso de una SRL, en caso de transferencia de acciones, esas sí corresponden inscribirlas en el registro correspondiente. Uh-huh. Ya, gracias, Sofía. A ver. Jacqueline. Yo también creo que no se inscriben por un tema de confidencialidad para que no esté expuesto quién es el accionista y creo que también por un tema del tráfico mercantil para que sea más rápido en caso que haya una transferencia de acciones. Uh-huh. Ya, pero en realidad ustedes saben que hubo en la época de, ustedes todavía no habían nacido, en la época de que era ministro el señor Manuel Ulloa, se pidió una norma eliminando las acciones al portador. Porque antes, justamente como su nombre lo indicaba, acciones anónimas, se emitían acciones anónimas, ¿no? No a nombre de nadie. Después se prohibió eso. Entonces, ahora se tienen que emitir acciones con nombre de las personas. Pero es más por lo segundo, lo que decía Jacqueline, lo que se refiere más bien al tráfico, ¿no? El tráfico. O sea, más rápido. ¿Y cómo se hace la transferencia de esas acciones? Simplemente se anota en el registro matrícula de acciones, ¿no? Que lleva la propia sociedad y que está a cargo del gerente, ¿no? Entonces, allí es básicamente por el tráfico, porque ya ahora no hay acciones al portador, ya están propiamente las sociedades, las acciones anónimas ya no existen. Y otra cosa que quería aclarar es que las sociedades de responsabilidad limitada no tienen acciones, sino tienen participaciones. Y allí sí, tratándose de las participaciones, sí hay que hacer, por ejemplo, si se quiere cambiar de socio, hay que hacer una escritura pública, ¿no? Porque las sociedades de responsabilidad limitada no tienen acciones, sino participaciones, ¿ya? Es una aclaración. Las acciones no son de las de responsabilidad limitada. Las responsabilidad limitada tienen participaciones. Bueno, bueno, vamos ahora a ¿quisieras hacer alguna aclaración, Arturo? No, por el momento. No por el momento, ya. Bueno, quisiera también comentarles otro tema. Otro tema es
El de que está establecido en una... Perdón. Perdón, ¿eh? La inmovilización temporal de determinadas partidas registrales. Esta idea ha venido de la zona caribeña. Creo que en Guatemala o uno de esos países se secuestraba a las personas, ¿no? Una vez que estaban secuestrados se les obligaba a transferir su propiedad. Entonces, eso ha sido trasladado acá y hay un trámite de inmovilización de partidas, que inicialmente se hizo por la SUNAR, mediante una disposición interna que se inmoviliza. Después se dieron cuenta que esto tendría que hacerse más seriamente y se ha establecido un trámite ahora que esta inmovilización tiene que efectuarse mediante escritura pública. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de darle protección a los bienes inmuebles, ¿no es cierto? O sea, a veces hay unas personas que con todas estas suplantaciones y cosas raras que han habido, pero menos mal cada día menos, resultaban que su propiedad había sido vendida, ¿no? Entonces ahora se hace una escritura pública en la cual se deja constancia, por ejemplo, que la persona quiere viajar y desea pues estar tranquila, que no le virlen su propiedad. Entonces deja constancia de que por un determinado tiempo no va a haber ninguna transferencia, ni hipoteca, nada en relación con ese predio. Para eso, entonces, hay que presentar, ¿qué cosa? Hay que presentar la minuta e indicar el plazo por que se establece la inmovilización temporal. Certificado registral inmobiliario, el famoso CRI, actualizado, y tiene que haber un requisito que el inmueble no debe tener cargas ni gravámenes. Declaración jurada con firmas legalizadas de no contar con gravámenes y cargas no inscritos o haber transferido el inmueble con fecha anterior a la declaración jurada. Entonces, ese es el tema de la inmovilización de inmuebles. ¿Ya? Lo que se trata es darle una seguridad a las personas para que tengan, digamos, a buen recaudo su propiedad. No es el caso del patrimonio familiar, ¿no? Porque el patrimonio familiar se diferencia de esa inmovilización en qué, a ver, ¿quién me dice? ¿En qué se diferenciaría el patrimonio familiar de esta inmovilización temporal de bienes? ¿Y en qué se asemeja también? A ver, una pregunta de examen. Jacqueline. Creo que puede ser un tema de oposición que
el tema del patrimonio familiar se tiene que publicar en el peruano. En cambio, creo que el tema de inmovilización de partidas no tiene que publicarse, simplemente esa solicitud del titular del inmueble. Muy bien. ¿Qué más? Pero, ¿en qué se asemejan? Yo puedo, si hago una inmovilización, obviamente no puedo inmovilizar el inmueble, ¿no es cierto? Y si hago el patrimonio familiar, ¿se puede inmovilizar, se puede movilizar el inmueble? ¿Se puede transferir el inmueble? No, ¿no es cierto? Tampoco. ¿En qué otra semejanza habría que tratándose de la inmovilización tiene que haber una nueva escritura, ¿no? Cuando ya yo digo, bueno, ya se cumplió el plazo, o incluso eventualmente antes de que se cumple el plazo, puedo hacer, ¿no? Una nueva escritura para decir ya, ok, ya está libre mi propiedad. Y tratándose del patrimonio familiar, también tengo que seguir un trámite especial, ¿no es cierto? El mismo trámite que seguí para la constitución del patrimonio familiar, ¿no es cierto? Digo, ya estoy dejando sin efecto este patrimonio familiar. Y la diferencia sería que en un caso hay que, bueno, otra semejanza antes de que se me vaya, también aquí estamos viendo que se tiene que acreditar que no hay cargas o gravámenes, ¿no? En ambos, no hay cargas o gravámenes. Pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es digamos, el fundamento del patrimonio familiar, básicamente? Ah, Jacqueline, perdón. Sí, adelante, Jacqueline. Profesor, puede ser que en el patrimonio familiar surge por por un estado de necesidad y en cambio en la inmovilización temporal de partidas, uno como propietario si tiene 100 inmuebles puede inmovilizar los 100 inmuebles, las partidas de esos 100 inmuebles. Está bien. Muy bien. Además, en el patrimonio familiar hay un afán de protección, ¿no es cierto?, del bien que no puede ser embargado, ¿no? Ni bueno, pues tampoco puede ser transferido, ya hemos visto eso, ¿no? Muy bien, Jacqueline. Y es lo que tú dices también, ¿no? Yo puedo inmovilizar varios bienes, no tengo ninguna limitación. Sin embargo, hay algunos autores, por ejemplo, que critican eso de la inmovilización. ¿Por qué critican esta inmovilización? A ver. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué critican esto? Porque dicen que es una negación de la función del registro. Porque ¿para qué se ha creado el registro? ¿Cuál es la razón de ser del registro? ¿Para qué existe la publicidad? ¿Para qué existe este famoso principio de fe pública registral? ¿Qué se busca con este principio de fe pública registral? ¿Qué se busca con el registro? Zuli. Doctor, una de las cosas que se busca es darle seguridad jurídica al tráfico de bienes. El tráfico, ¿no es cierto? Seguridad para el tráfico. O sea, lo que el registro busca es el tráfico, ¿no? Facilitar el tráfico, porque si no hubiera el registro, habría que ir personalmente a verificar, ¿no? Verificar efectivamente este señor es el propietario, dónde está su título, que me muestre si está ahí,
¿no? O sea, lo que se busca es facilitar el tráfico, ¿no es cierto? Facilitar el tráfico jurídico. Hay otros aspectos relacionados ya con el campo notarial que me gustaría comentar con ustedes. Ingresando al tema de los sistemas notariales. Ustedes saben que nuestro sistema es un sistema de notarial de tipo latino, que existe en nuestro país desde los españoles. Los españoles, cuando vienen al Perú, traen su sistema notarial. Y este sistema notarial es el que existe en toda Europa continental. Es decir, salvo Inglaterra, en toda Europa prácticamente existe este sistema notarial. Y bueno, este existe en América del Sur. Existe, bueno, en el Caribe, en México. Y con algunas variaciones. Como por ejemplo en el Caribe, el notario no tiene muy diferenciadas sus funciones como abogado, con el abogado. Entonces, ¿en qué otra parte existe este sistema notarial? Bueno, existe en algunos países del África, en Asia, incluso en Japón, por ejemplo, existe el sistema notarial de tipo latino. Y ahora los países de la órbita socialista, o de la llamada órbita socialista, se ha incorporado a la Unión Internacional del Notariado. La Unión Internacional del Notariado Latino, que así se llamaba antes, se creó en el año 1948 en la ciudad de Buenos Aires por 19, y se fundó por 19 países, entre ellos, uno de ellos era el Perú. Y la gran mayoría de esos países eran de América. Pero ahora forman parte de esta Unión Internacional del Notariado 86 países. La mayoría ahora son europeos. Y entonces, esta Unión Internacional de Notariado agrupa a los notariados parecidos al nuestro, con algunas, digamos, variaciones que hay. Entonces, ¿cuáles son las características de este sistema notarial? ¿Y qué otros sistemas notariales hay? En principio hay 3 sistemas notariales a nivel mundial, se puede decir, ¿no? Primero, el del latino. Segundo, anglosajón. Y tercero, el sistema administrativo. El sistema de notariado, igual que el nuestro, significa que un profesional del derecho ejerce una función pública. Y eso tiene sus connotaciones, ¿no es cierto? Eso representa una facilidad, una flexibilidad, pero también representa muchas veces un cuestionamiento. Porque muchas personas dicen, no, pero ¿por qué se le va a dar a una persona que no es un funcionario público esta función de dar fe pública, que es una función legitimadora del Estado? Y algunos critican esto. Y dicen, bueno, debieras darse mejor a esto a un empleado del Estado. Ese sistema donde esta función la ejerce un empleado del Estado es un sistema administrativo que existe
básicamente en los países de la cortina de hierro, que antes se llamaba así, ahí existía ese notariado administrativo, donde el notario era un empleado del Estado. Pero de otro lado también hay otro sistema en el cual el notario no tiene por qué ser abogado, y es el sistema que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, en la zona de influencia de Estados Unidos. Entonces, en el mundo, ustedes saben ahora que siempre hay una lucha entre dos sistemas ahora, porque ya con el declive de los llamados países socialistas, también la lucha ahora se centra básicamente en el sistema anglosajón y en el sistema latino, ¿no? Y siempre hay vocación de ambos por, como se dice comúnmente, por jalar agua para su molino, ¿no? Entonces, los sistemas notariales son así. Y, por ejemplo, si se privilegia la rapidez de las cosas, vamos a ir a un sistema notarial sajón, por ejemplo. Y yo recuerdo que creo que ya les he comentado que tuve que vivir antes de notario por un tiempo en Nueva York. Inicialmente viví en Manhattan, pero es carísimo, entonces tuve que trasladarme a Queens, que es una zona más barata, y frente al lugar donde yo vivía había una bodega. Yo no tengo nada contra las bodegas, respeto el trabajo, pero esa bodega también era una notaría. O sea, el señor ahí, para ser en Estados Unidos notario, no se requiere ser abogado. Basta con pedir un permiso, entonces se puede desempeñar otras funciones. En cambio, tratándose de notariado de tipo latino, el notario tiene que ser un abogado, tiene que ingresar al notariado mediante concurso, en principio, ¿no? Después, tiene que tener una cosa importante, que es un registro. ¿Qué significa tener registro? Lo que hemos hablado siempre, tener un protocolo notarial, ¿no? Y la importancia de este famoso principio de matricidad. Es decir, que se extienden las escrituras públicas y se extienden las actas y se guardan en un registro que lo lleva el notario, que es diferente al registro público, ¿eh? Es un registro que está formado por los tomos donde constan las escrituras públicas una a continuación de otra, y adicionalmente el notario archiva también las minutas que dan origen a las escrituras públicas. Muchas veces nos preguntamos hoy, ¿por qué razón tenemos que guardar las minutas si ya tenemos la escritura pública? Y es por una cosa de respaldo, ¿no? De respaldo. Aquí está. La escritura pública es la copia de la minuta y la copia de los recaudos que se han presentado para esta escritura pública. Entonces, eso es lo que se llama el archivo notarial, además de los índices, ¿no? Y dice la ley, los expedientes protocolizados. En mi opinión, eso está de más, sino porque si ya están protocolizados, que forman parte del protocolo, ¿no? Lo que sucede, y esto también ya lo hemos dicho, que un instrumento es protocolar desde el inicio, o es un instrumento que con posterioridad se incorpora al protocolo. Y ahí estamos ante el caso de un instrumento protocolizado, ¿no? Para algunos no existe diferencia, pero para nosotros y para ustedes que ya saben, por sus conocimientos de derecho registral y notarial, el expediente protocolizado es aquel que
inicialmente no formó parte del protocolo y que después se ha incorporado al protocolo, ¿no? Mediante un acta de protocolización, en la cual se dice que se está incorporando a este protocolo el expediente tal, por ejemplo, que ha venido de parte del juzgado. Que lo que sucede, por ejemplo, si hay un testamento hológrafo, se sigue todo el procedimiento en el registro y después se remite al notario para su protocolización, es decir, para que quede ahí archivado donde el notario. Entonces, en el sistema sajón no se tiene registro, el notario no tiene registro. El notario en el sistema latino no solamente cumple la función de autenticar o de dar fe, ¿no? De fedatear. En el sistema sajón, por ejemplo, en Estados Unidos, el notario simplemente le va a legalizar una firma y le va a legalizar una copia, pero no tiene registro, no puede hacer una escritura pública, ¿no? Entonces, no tiene pues la fuerza que tiene en el sistema nuestro, en el sistema latino, donde el notario va a preconstituir pruebas, ¿no es cierto? También en nuestro país ha habido ahí, yo diría, una orientación un tanto contraria a la escritura pública. Y en el Código de 1936, por ejemplo, se decía que la transacción que significaba cosa juzgada debe constar en la escritura pública. En el Código actual de 1984 nos dice eso, simplemente dice la transacción debe constar por escrito, ¿no? Y así también el Código Procesal Civil se le ha dado amplísima facultad al juez para que aprecie las pruebas, ¿no? De acuerdo a su sana crítica. Y ya no hay prueba plena, como se hablaba antes. ¿No? El juez apreciará de acuerdo a su real saber y entender. Pero cuando el notario trabaja, elabora o configura digamos, un elemento probatorio, preconstituye una prueba. El notario lo que busca es contribuir a la administración de justicia y sobre todo evitando los litigios, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Rafael Núñez Lagos, un ilustre notarialista, que fue el fundador de la Unión Internacional del Notariado, conjuntamente con José Adrián Negri, Núñez Lagos español, Adrián Negri argentino. Decía Núñez Lagos que el notario debe saber hacer el documento, ¿no? Debe saber hacer el documento. Y por eso se dice, pues, que el notario contribuye a la seguridad jurídica preventiva para evitar el litigio. En el sistema sajón no hay esta labor. Por eso en el sistema en Estados Unidos, Bill Clinton en alguna oportunidad decía que Estados Unidos era el país más litigioso del mundo. Porque allí usted está en Estados Unidos y por cualquier cosa hay una colisión de vehículos, vamos a la corte. Entonces, siempre lo resuelven eso básicamente a través de la actividad de los jueces, ¿no? Por supuesto que los jueces también, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, tienen un gran prestigio. Y el doctor Roberto McLean decía en un análisis comparativo de los sistemas jurídicos que en el sistema sajón el juez era, digamos, lo máximo, pero en el sistema latino decía, una figura casi un hombre, ¿no?
una cosa así, una frase poco fuerte, ¿no? En cambio, en el sistema nuestro, el que es casi un dios es el legislador, ¿no? Ese legislador da normas que no tienen tampoco mucho sentido, ¿no? Como se está viendo últimamente. Entonces, el sistema notarial latino entonces se caracteriza porque hay un profesional del derecho que normalmente tiene, digamos que se dedica a esa función en forma exclusiva y que no puede dedicarse en principio a otras funciones, al menos no puede ejercer la profesión de abogado. Eso es lo normal. Lo anormal es lo que sucede en el Caribe, por ejemplo, que el notario es también abogado, ejerce como abogado. Acá los notarios no podemos ejercer como abogados, sino en causa propia o en causa de cónyuge o de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Y en esos casos excepcionales en que podemos ejercer la función como abogado, no podemos ejercer como notario, no en casos excepcionales. Si yo quiero comprar un departamento, tengo que ir a otro notario. Si yo quiero hacer un testamento, tengo que ir a otro notario. Si mi esposa quiere hacer una actuación notarial, tiene que ir a otro notario. Entonces, hay esa limitación. De otro lado, también el ingreso es un ingreso mediante concurso, que es la regla también general. Tiene que haber una sólida formación jurídica y por concurso se ingresa a la función. Antes de el decreto ley 22634, que se dio en la época del general Morales Bermúdez, quienes designaban a los notarios eran la sala plena de la Corte Superior. O sea, el concurso, digamos, se hacía interviniendo la sala plena de la Corte Superior. Y yo les confieso, por ejemplo, que yo en esa época no pensaba ser notario porque se veía como que el hecho de ser notario era muy, digamos, muy cerrado, ¿no? Y entonces había que ir a hablar con los magistrados, con los vocales, ¿no? O sea, cuando se da este decreto ley en esa época que modifica la ley de notariado 1510, se dio este decreto ley 22634, estableciendo que había un jurado integrado por un representante del Ministerio de Justicia, el decano del Colegio de Abogados, el decano del Colegio de Notarios, un representante del Colegio de Abogados designado por su junta directiva y un representante del Colegio de Notarios designado por también su junta directiva, o sea, un jurado plural. Y ya el Poder Judicial se excluía de la función notarial, como también después ustedes saben que se ha excluido también de la función registral, porque incluso registros públicos, por ejemplo, antes funcionaba en el sótano del Palacio de Justicia porque el Poder Judicial era el que tenía a su cargo el supervisar a los registros públicos. Muy bien, entonces se nombra un jurado plural. El Poder Judicial no tiene nada que ver con el notariado. Los concursos se abren y se establece concursos de méritos y oposición, con examen escrito, examen de curricular, digamos, análisis de la currícula, entrevista personal, examen escrito y también examen oral, con público, que es lo que se hace actualmente.
De otro lado, otra característica que tiene el sistema, que lamentablemente en el país no se está dando, que es el arancel. Hasta el año en que se dio el decreto legislativo 872, en la época del señor Fujimori, existía arancel en el ámbito notarial. Pero a partir de esa época, y eso no se ha podido revertir, y eso contradice la doctrina del sistema notarial nuestro, la libre oferta entre el contratante y el notario va a determinar el monto de lo que se cobra por honorarios. Eso, en lo personal, me parece un error. O sea, yo creo que debe haber un arancel para que las personas sepan cuánto deben pagar anteladamente y para que no se produzca abusos, ¿no? Porque hay casos en que se han producido abusos. Se han aprovechado, lamentablemente, de la necesidad de alguna persona, ¿no? Entonces, hoy hay libre oferta en cuanto a esto. En lo personal, repito, nosotros consideramos que la fe pública no puede ser objeto de oferta y demanda. Tiene que estar ya establecida previamente, porque tan bueno es una escritura pública que firma un notario A como una escritura que firma un notario B. Y entonces no cabe que haya competencia en razón de precio porque se desnaturaliza la función. Otro punto importante es que debe haber un determinado número de notarios, pero no un número cerrado, sino un número regulado. ¿Cuál es la diferencia? Que en el número cerrado se decía, bueno, hay un determinado número de notarios que son, por decirle, 100 en la capital de la República, o 200 en la capital de la República, 50 en las capitales de departamento, 20 en las capitales de provincia. Pero eso no es tampoco lo adecuado. Lo mejor es lo que se llama el número regulado en función de varios aspectos, como por ejemplo la población económicamente activa, sobre los índices de contratación, las necesidades de la población, ¿no? La infraestructura notarial, que es lo que se consideró en la ley 26741, que derogó justamente los decretos legislativos 836 y 872, de los cuales hemos hablado en alguna oportunidad. Entonces, ese número regulado en función de las necesidades es lo más adecuado. ¿Qué es lo que establece ahora el decreto legislativo 1049? Dice, o ha tomado en cuenta solo un elemento, que es el elemento poblacional, ¿no? Por cada 50.000 habitantes, un notario, ¿no? En función de las provincias, etc. Y esto no es, digamos, lo más adecuado, no es lo más técnico. Lo más técnico es que se regule el número en función de varios índices, uno de ellos la población, obviamente, considerando el volumen contractual, considerando las características, digamos, de donde debe haber notario, porque incluso se han fijado plazas en lugares donde no hay movimiento comercial, entonces nadie se presenta al concurso, entonces tienen que declarar desierto, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las principales características, yo diría, del sistema notarial latino. A diferencia del sajón, que pues cualquiera puede ser notario, no hay número regulado,
No se requiere que, el notario sea abogado. Y el notario del sajón no tiene registro. En cambio, el notario administrativo, que es un empleado, también sí he visto yo, por ejemplo, en Cuba, que el notario sí tiene su registro, pero bueno, eso pertenece al Estado, ¿no? Tratándose del notariado latino nuestro, el notario no solamente cumple esta función de dar fe, de autenticar, sino también otras funciones como redactar, conservar el famoso protocolo, reproducir, asesorar. Eso es muy importante, que el notario asesora. Todos los notarios en principio asesoramos gratuitamente a las personas que vienen a consultarnos. Y la tramitación de los asuntos no contenciosos, ¿no? Que lo hemos estado viendo hasta ahora. Bueno, más o menos ya les he prefigurado este tema y la próxima clase podremos entrar a los sistemas registrales para continuar con nuestra asignatura. No sé si tienen alguna pregunta, aunque ya la hora nos ha ganado también. Pero si tienen también me lo hacen llegar o lo hacen llegar a Arturo, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Que tengan un bonito fin de semana. ¿Quieres agregar Muchas algo? gracias, doctor. Gracias a usted, gracias Alexandra, gracias a todos. Sí, el próximo jueves hay control de lectura, es el último. El próximo jueves hay control de lectura, dice Arturo, que va a ser el último control, ¿ya? Y les quiero pedir que por favor vayan leyendo la sentencia del Tribunal Constitucional que se ha expedido recientemente declarando infundada la acción de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Notarios de Lima en contra de los decretos legislativos 1400 y 1409. ¿Ya? Y les informo que el día 10 ¿cómo se llama? De diciembre va a haber probablemente a partir de las 6 de la tarde un simposio internacional sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional, así que a la que quedan invitados ustedes, ¿ya? Bueno, muchas gracias por todo. Estamos en contacto.